Hola, ¿cómo están? Continuando con el ciclo 2020 of the Record, continuamos en la cuarentena, vamos hoy a recuperar, retrocediendo un poco en el tiempo, a una protagonista muy activa por largo tiempo de nuestra vida artística, cultural. No es un lugar común decir multifacética por las diversas áreas en que ha experimentado. Me refiero a Nona Fernández. Conversamos con ella principalmente desde su experiencia en la escritura de La Dimensión Desconocida. Conversamos con Nona Fernández. Nona, un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Esta es una asignatura pendiente porque hace mucho que queríamos tenerte en el programa y en buena hora lo hacemos cuando estás a punto de presentar una nueva novela, La Dimensión Desconocida, cuya lectura en realidad te agradezco. Tus libros dialogan entre sí, como sucede con tantos buenos narradores, por recordar solo uno, los personajes de Roberto Bolaño, por ejemplo. Pero me refiero, quiero ir a algunas historias que son muy conmovedoras y fuertes, que están en distintos libros tuyos, y me refiero a la historia de Estrella González, ¿Ya? Que es una niña, compañera de colegio, cuya historia conmovedora está en tu anterior novela Space Invaders, Claro. y ahora en La Dimensión Desconocida, esta nueva novela. Uno de los casos, sin duda, tan novelescos que surgen de la realidad, que superan cualquier ficción, y que están en la motivación y muy recurrente en tu escritura. Pero para empezar a conversar de esa escritura tuya, ¿le puedes contar a quienes nos ven y escuchan esa historia brevemente? A ver, la Estrella González Jepsen era una compañera de liceo mío, del Colegio Santa Cruz, donde yo estudié todo mi periodo escolar. Y la Estrella era una compañera más, como todos los compañeros del curso. Pero nos dimos cuenta el año 85, cuando ocurrió el caso de Gollado, que fue un caso muy emblemático. Nosotros estábamos el 85 en segundo medio, si no recuerdo mal, y sacudió al país completo, ¿cierto? Hablo de la muerte y degollamiento de Parada, Guerrero y Natino, ¿cierto? 3 militantes comunistas. Nosotros éramos escolares, con cierta efervescencia política en ese tiempo, y fue feroz, fue súper feroz. No terminábamos de entender bien el mapa del por qué, cómo, cuándo y todo, pero ya el asesinato de esos 3 personajes, además 2 habían sido secuestrados a la salida de un colegio latinoamericano, era feroz, era tremendamente feroz. Fuimos al funeral, fuimos a algún velorio también de ellos, y nos golpeó mucho. Fue un gran remesón para todos nosotros. Sobre todo porque sentíamos mucha solidaridad con los hijos de ellos, que eran estudiantes secundarios igual que nosotros. Y en medio de esa efervescencia y de esa locura que eran esos años, nos dimos cuenta que el padre de nuestra compañera, de la Estrella, era uno de los responsables del hecho, que era un carabinero, coronel de carabinero en ese tiempo, Guillermo González Betancourt, el Bototo, así le decían. Y claro, fue como bien impactante para todos nosotros porque lo conocíamos desde chicos. Era un caballero que veíamos poco, la verdad, lo vimos muy pocas veces. Y empezamos a leer un poco el pasado de nuestra convivencia con ella, que por lo demás era una niña encantadora. Luego, con el tiempo y la certeza de que había sido él, porque en ese tiempo no teníamos la certeza completa, fue después que ya en el año 90, una vez llegada la democracia, tenemos claridad de que él fue incluso el que dirigió el comando asesino. Y luego ocurren ciertos hechos que prefiero no contarlos porque son parte, sería como un spoiler, claro. Pese a que son hechos reales, por supuesto, son parte de la novela, tanto de Space Invaders como también de La Dimensión Desconocida. Y ya tiene un final bien feroz también.
que tiene poco que ver con el ámbito político ni nada de eso, pero en un círculo de violencia y de locura y de delirio que está marcado, ¿no? Hago un cruce con las vivencias personales. En tu novela, y en esta última también, están muchos los relatos tuyos con tu madre yendo a ver estreno de un documental al cine, las conversaciones con ella, cuentas los recuerdos que ella tiene de sucesos de ese tiempo, como la desaparición del secuestro contra las Malugia, por ejemplo, claro, que tú lo reconstruyes. Te quería preguntar, pensando en una de tus novelas, en Fuensalida, que tiene que ver con, asumo, tiene que ver con el impacto de tú no haber visto a tu padre durante 25 años y tu padre fallece. ¿Cómo operó eso? Esa novela juega mucho con la clave autobiográfica, si bien no es del todo autobiográfica y es una ficción, parte del hecho concreto, y lo narro en la novela, que en algún momento me entero yo dejé de ver a mi padre cuando era un adolescente, tenía como 12 años más o menos, y en algún momento me entero de su muerte, que fue como bien impactante. Digo, no tuvo una muerte impactante, se murió, pero fue impactante para mí, sin duda. Y luego, cuando yo soy madre y mi hijo me hace una pregunta clave, que me pregunta por su abuelo, yo nunca en el mapa familiar, nunca habíamos mencionado al abuelo, porque el abuelo tampoco era parte de mi vida. Y él me pregunta por él y me pide una historia, un relato. Y yo no tenía relato. No tenía historia que contar, no sabía qué contar, no tenía claridad de cómo había muerto tampoco, sabía que había tenido cáncer, pero encontré que, claro, me cayó la teja en buen chileno del gran vacío que había ahí. Había un pendiente. Exactamente, había un gran tema y bueno, cuando me penó mucho siendo escritora, no tener una historia para contarle a mi hijo. Y sentí que podía inventarla. Si no había una historia con él, podía inventar una historia con él. Y esa historia fue Fuensalida, que juega con la clave autobiográfica, juega con el personaje real de mi padre y juega con la fantasía también.